Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida pública con un solo propósito, que tengamos todos mejores elementos informativos para hacer una reflexión razonable que nos permita entender cómo nos afectan las situaciones que ocurren en nuestro entorno. Será finalmente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la que resolverá en forma definitiva e inatacable todas las quejas y sancionará, cuando así sea el caso, a los responsables por irregularidades que se cometan durante el proceso electoral para renovar a la mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, proceso que culminará con los comicios extraordinarios del domingo 1 de junio del 2025. Las quejas serán recibidas de manera directa por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral y por las juntas locales, es decir, las juntas estatales y las juntas distritales que van a regular el proceso en todas las regiones del país. Finalmente, si hay impugnaciones, si hay quejas, si hay irregularidades y si hay abusos, será la Sala Superior la que dirá cómo y de qué manera se sancionará a aquellos que violen las normas en el próximo proceso electoral extraordinario para la renovación de la mitad de todo el Poder Judicial. Así lo acordó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al emitir los lineamientos que establecen las reglas procesales y de actuación en los trámites de procesos sancionadores, así como el catálogo de infracciones para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Una disposición establecida en la ley y ratificada por el Instituto Nacional Electoral es que ningún candidato a cargo de elección en el Poder Judicial podrá contratar publicidad en medios de comunicación, radio, televisión, impresos o digitales, aunque sí se permitirá a los candidatos el uso de redes sociales personales a través de Internet, siempre y cuando no se pague alguna promoción en su beneficio. Es decir, podrán usar su Facebook, su Twitter, aquella red que esté a su alcance, TikTok, Instagram, siempre y cuando no signifique que estén pagando alguna promoción para que eso que publiquen en redes tenga un mayor alcance o una mayor penetración. Pero definitivamente ningún candidato, ni a ministro, ni a magistrado, ni a juez, estará autorizado para contratar publicidad de manera directa o por interpósita persona, partido u organización que le apoye en la promoción rumbo a un cargo en el Poder Judicial. Esto lo acordó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, quien también volvió a precisar cuáles son las sanciones de conducta por conductas irregulares a las que se harían acreedores aquellos que violen la ley. Vemos en la diapositiva número 3 la primera de estas disposiciones que están en el catálogo de conductas sancionables. Por ejemplo, lo que decíamos en un principio, está prohibido el financiamiento público o privado de las campañas de candidatos a cargos en el Poder Judicial. Esto lo establece el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice textualmente lo que observamos en pantalla en la diapositiva 3. Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación, estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión o de cualquier otro medio de comunicación para promocionar candidatas y candidatos. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse en favor o en contra de candidatura alguna. Eso dice el artículo 96 constitucional. Pero el catálogo de conductas sancionables es muy amplio en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Hay una serie de normas muy específicas que hablan sobre lo que no pueden hacer aquellos que se conviertan finalmente en candidatos a algún cargo en el Poder Judicial. Empezando con la diapositiva 4 y el artículo 505 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dice lo siguiente: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales del proceso de elección judicial, que durarán 60 días entre abril y mayo. Bueno, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, las personas candidatas a cargos de elección en el Poder Judicial de la Federación podrán difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre y cuando no excedan o contravengan los parámetros constitucionales y legales aplicables, es decir, las disposiciones que están en la ley y que no se pueden violar por los candidatos. O sea, todos los candidatos tendrán la oportunidad de difundir sus perfiles, sus fortalezas, sus aspiraciones hacia un cargo en el Poder Judicial, pero la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece con claridad cómo se puede hacer y lo veremos en detalle enseguida. La diapositiva número 5. Otra conducta que está en el catálogo que es sancionable. Queda prohibido el uso de recursos públicos en cualquier campaña de cualquier candidato a ministro, magistrado o juez de distrito. El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente. Punto 1. Los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna. Queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución. Usted sabe que el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución dice que los funcionarios están obligados a manejar escrupulosamente los recursos públicos y que bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, esos recursos se puedan utilizar para la promoción de algún partido político o candidato. Esto es lo que vemos en la diapositiva 5. En el punto 2 del artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se señala que las personas juzgadoras en funciones, usted sabe que hay ministros, por lo menos tres ministras, que también hay magistrados y jueces que todavía están en funciones, pero que decidieron participar en los comicios del 1 de junio. Bueno, con respecto a esos funcionarios que están en este momento todavía en las filas del Poder Judicial, el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que las personas juzgadoras en funciones que sean candidatas a un cargo de elección deberán actuar con imparcialidad, objetividad y profesionalismo en los asuntos que conozcan, por lo que deberán abstenerse de utilizar los recursos materiales, humanos y financieros a su cargo con fines electorales. Es decir, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, el hecho de que sean ministras, magistrados o jueces les da alguna ventaja para disponer de algún recurso público. En este catálogo de conductas sancionables también queda prohibida, por supuesto, la entrega de dádivas o de regalos o de premios. La diapositiva 6 dice con claridad que el artículo 507 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala con toda claridad lo siguiente: queda estrictamente prohibida la entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo,
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o por interpósita persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta ley y se presumirá como indicio de presión al electorado para obtener su voto. Fíjese usted, este artículo 507 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es algo que debemos tener muy presente los ciudadanos. ¿Por qué? Porque siempre ha existido alguien que tenga algún interés avieso por impulsar a alguien con algún interés que no corresponda al interés de la sociedad. Es decir, que por ahí salga algún fulano que tiene dinero, algún sujeto que tiene dinero, influencia política o que tiene influencia económica o que está vinculado con alguna organización delictiva. No se descarte que personas con esas características tengan interés en promover algún juez, magistrado o ministro. Bueno, si como ciudadano usted ve que eso ocurra, acérquese a la autoridad electoral y dígale, oiga, yo sé que en tal colonia, en tal barrio, en tal municipio, están regalando cosas para apoyar a tal candidato a juez, magistrado o ministro. Y ese tipo de conductas, de premios, dádivas o chantajes en especie, en lo inmediato o a futuro, no se pueden permitir para apoyar a algún candidato a algún cargo en el Poder Judicial. La propaganda electoral, fíjese, esto es muy interesante. La ley establece también que la propaganda electoral solo debe imprimirse en papel. Esto con el propósito ecológico de que la contaminación sea menor. Ya ve usted que les encantan las lonas y la propaganda en plástico, que son muchas veces, tardan mucho tiempo en degradarse. Bueno, pues la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, como lo vemos en la diapositiva 7, que la difusión de propaganda electoral solo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclable, fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, atendiendo el periodo legal de las campañas, y deberá suspenderse esta publicidad o retirarse 3 días antes de la jornada electoral. 3 días antes de la jornada electoral se retira toda la propaganda de todos los candidatos y además se procurará, porque así lo establece la ley, que esa propaganda impresa sea impresa en papel para que se degrade rápido y no contamine. ¿Qué otras disposiciones y prohibiciones hay? Bueno, usted dirá, bueno, ¿y cómo le van a hacer los candidatos si tienen prohibido que contraten radio, televisión o medios impresos e incluso que paguen en Internet? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales lo aclara en el artículo 509. La diapositiva 8 dice lo siguiente: queda prohibida la contratación por sí o por interpósita persona de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como está prohibida la contratación de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales. Y aclara en el punto 2 de este artículo 509 que las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos. Es decir, podrán los candidatos usar las redes sociales todo el tiempo que deseen, siempre y cuando no lubriquen esa publicidad con algún pago para que la publicidad tenga mayor difusión y penetración. Si es solamente en sus redes personales, de la naturaleza que sean, no hay ningún problema siempre y cuando no paguen para que eso se difunda con mayor potencia. También hay disposiciones sobre las encuestas o sondeos de opinión, como lo establece el artículo 510 de la Ley Electoral. ¿Qué dice este artículo? Dice que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá las reglas, lineamientos y criterios que las personas físicas o morales deberán adoptar
para realizar encuestas o sondeos de opinión en el marco del proceso de elección de personas juzgadoras. Esto sucedería hasta que ya se tenga claro quiénes pueden ser o van a ser los candidatos, porque pues solamente con candidatos se podrá hacer una valoración de quienes tienen más o menores posibilidades. Para cuando eso suceda, ya habrá reglas muy claras del Instituto Nacional Electoral con respecto a aquellos que les encanta hacer encuestas. Fíjese usted, durante los 3 días previos a la elección y hasta la hora del cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de las encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales en favor de algún ministro, magistrado o juez. 3 días antes de la elección, no se pueden ya publicar encuestas. Y también el mismo artículo 510 de la ley electoral establece que las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de opinión deberán presentar al Instituto Electoral o al organismo público local un informe sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente. Es decir, tienen que informar quién pagó la encuesta porque, de acuerdo con la ley, ningún candidato ni nadie que apoye a un candidato puede pagar encuestas para tratar de favorecerlo. También queda prohibida la contratación por parte de personas candidatas y de los partidos políticos por sí o por interpósitas personas, de personas físicas o morales que realicen y difundan encuestas o sondeos de opinión. O sea, si hay por allí un empresario que dice, oiga, pues yo lo voy a apoyar para ver, para que gane usted la contienda de magistrado, juez o ministro, y ahí voy a pagar una encuestita para apoyar y reforzar su presencia. No, no se vale, porque usted sabe, por ejemplo, que se hacen encuestas, llaman a la gente y le dicen, oiga, ¿usted qué opina del candidato fulano que va de juez? No, pues no lo conozco muy bien. Bueno, pero sí sabe usted que estudió, que tiene una maestría y tiene un doctorado. Y así cuando empiezan a darle datos de un candidato, están promoviendo a ese candidato para que usted lo ubique con mayor claridad, aunque usted en un principio diga que no lo conoce. Entonces hay encuestas que no solamente son para conocer la opinión de la gente, son también para inducir el conocimiento de la gente en favor de algún personaje. Bueno, la metodología, costos, personas responsables y resultados de las encuestas o sondeos serán difundidos por el Instituto Nacional Electoral en su página de internet o por los organismos públicos locales en el ámbito de su competencia, porque usted sabe que también va a haber renovación de algunos poderes judiciales, por lo menos en 16, 17 estados de la República. Pero este asunto de las encuestas es importante porque si se violan estas normas que establece la Ley General Electoral y que el Instituto Nacional Electoral va a estar vigilando, es muy probable que si algún candidato viola una de estas reglas, lo descalifiquen y se quede fuera de la boleta, aun cuando sea una persona muy conocida. Vamos a la diapositiva número 11 sobre otro aspecto que es muy importante para los candidatos. ¿Por qué? Bueno, el artículo 520 de la Ley General Electoral dice que las personas candidatas sí podrán participar durante el periodo de campañas en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados y brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad, observando al efecto las directrices y acuerdos que emita el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, si lo invitan a un candidato a una entrevista en un noticiero, para un periódico, para un medio digital, está permitido, siempre y cuando no pague por ello. Y también, por supuesto, está permitido que los candidatos a magistrados, jueces, ministros, puedan participar en debates organizados por alguna universidad, por algún medio de comunicación o por alguna institución que tenga interés en las cuestiones de la justicia
y les diga, oigan, vénganse acá a la Cámara de Comercio o al centro empresarial, porque queremos hacer un debate entre ustedes a ver quién tiene más conocimientos y un perfil más sólido para apoyarlo. Eso sí se puede de acuerdo con la ley. Luego, otro asunto que es muy importante es la definición del marco geográfico electoral para el proceso que viene. Esto también ya lo definió el Instituto Electoral y es muy importante por lo siguiente, porque nos dice el Instituto Nacional Electoral cómo y en qué territorio se va a llevar a cabo la elección de qué candidatos en particular. Por ejemplo, la definición del marco geográfico electoral para personas candidatas a ministras de la Suprema Corte, a integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Todos los candidatos a estos cargos, dice el INE, que tratándose de los cargos de personas ministras de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, serán electas por medio del voto de los ciudadanos a nivel nacional. Es decir, toda la gente del país podrá votar por ministros de la Corte, por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y por los dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Qué otra definición del marco geográfico electoral es importante? Bueno, el que se refiere a las personas magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral. Usted sabe que se van a elegir 3 magistrados para cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Cada una de estas tercias de magistrados se van a elegir en diferentes regiones del país y solo las personas que vivan en la región que les corresponda podrán votar por los candidatos a magistrados electorales de esa región. Y mire, sin mayores preámbulos, vamos a la diapositiva 14. Aquí vemos clarito por quién va a votar usted. El país está dividido en 5 circunscripciones electorales. Por cada circunscripción electoral hay una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial y por cada sala se van a elegir 3 magistrados electorales. Y aquí ve usted las circunscripciones. En cada una de estas 5 circunscripciones, los ciudadanos van a votar por 3 candidatos que serán los candidatos que integren la sala regional. La sala regional Guadalajara, por ejemplo, incluye los estados de Baja California, Jalisco, Baja California Sur, Nayarit, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora. Quienes vivan en esos estados solo van a votar por los 3 magistrados que van a integrar la Sala Regional Guadalajara de la primera circunscripción, los magistrados electorales de esta primera circunscripción. En la segunda circunscripción, que incluye Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, la gente de esos estados va a votar solamente por la sala regional que tiene su sede en Monterrey, donde habrá 3 magistrados electorales nuevos. Solo por esos podrá votar la gente de esta segunda circunscripción y así en la tercera, cuarta y quinta circunscripción. Por ejemplo, quienes viven en la Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y Guerrero, solamente podrán votar por los 3 magistrados electorales que serán titulares en la sala regional que tiene por cabecera la Ciudad de México, que corresponde a la cuarta circunscripción electoral. Ahí lo ve usted en la diapositiva 14, es muy ilustrativa y este es el caso muy específico de donde podemos observar que aunque se va a votar por 15 magistrados para 5 salas regionales, dependiendo del estado donde cada persona viva, será por los 3 magistrados electorales que tendrá que votar, lo cual simplifica mucho el proceso del domingo 1 de junio. Luego, vamos a la diapositiva 15, porque también se definió el marco geográfico electoral para la elección de magistrados de tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, así como juzgados de distrito. Esto también es importante, ya lo hemos comentado, que simplifica también la visión de las personas que viven en diferentes estados de la República
que simplemente se tendrán que concentrar en observar quiénes son los candidatos a magistrados en su estado y también los candidatos a jueces de distrito en su estado. Fíjese usted, finalmente, para el caso de magistrados de tribunales de circuito, esto es la diapositiva 15, finalmente, para el caso de magistrados de tribunales de circuito y magistrados de tribunales de apelación, así como juezas y jueces de distrito, la elección se realizará por circuito judicial. Nuevamente, tenga usted presente que cada circuito judicial de la República representa un estado de la República, uno por cada estado. Y usted solamente va a votar por los magistrados de tribunales de apelación y de tribunales de circuito que correspondan a su circuito judicial, al estado donde usted vive. En 17 entidades del país se van a elegir los cargos de magistrados y de jueces en un solo circuito judicial. Es decir, el Estado será una sola entidad, un solo territorio para elegir tantos magistrados como jueces sea necesario. Pero hay otras entidades, de estas 17, habría que contabilizar 17, 23, 25, 17, 27, no, 17, 27, 15 entidades más, donde algunos estados, algunos circuitos judiciales que corresponden a la totalidad de cada uno de los estados, hay circuitos judiciales que se dividieron en dos distritos judiciales electorales y en algunos casos algunos estados muy grandes se dividieron hasta en 11 distritos judiciales electorales. Ahí sí, hay más candidatos y nos referimos básicamente a los estados que tienen más juzgados de distrito y más magistrados, como son los estados más grandes, como el primer circuito judicial de la Ciudad de México, por ejemplo. Bueno, pero para que usted lo vea gráficamente, nos vamos a la diapositiva 16. Aquí ve usted en la diapositiva 16 cuál es el número de cada uno de los 32 circuitos del país. Aquí vemos del 1 al 11. El circuito judicial número 1 es Ciudad de México. Y vea usted que en la Ciudad de México hay 79 juzgados de distrito. Por lo tanto, ahí va a haber más candidatos. Luego vemos que el circuito judicial número 2 corresponde al Estado de México y ahí hay 32 juzgados de distrito. Después vemos que el tercer circuito judicial corresponde a todo el estado de Jalisco y ahí hay 33 juzgados de distrito. Entonces, esos estados más grandes sí se dividieron en varios territorios denominados distritos judiciales electorales. ¿Por qué? Pues porque se van a elegir más jueces. Entonces se segmentó para que también la gente de cada distrito judicial electoral pues tenga menos candidatos entre los cuales tenga que escoger. Para que sea menos complicada la elección, se divide cada circuito judicial de estos que son muy grandes como Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, pues se dividen en más distritos judiciales electorales para facilitarle la selección a los ciudadanos. Y vamos a la diapositiva 17. Ahí vemos cuáles son los circuitos judiciales del 12 al 22. Y en la diapositiva número 18 vemos los circuitos judiciales del 23 al 32. Y también usted puede ver con toda claridad en la columna de la derecha cuántos juzgados de distrito hay en cada uno de esos estados, que cada estado corresponde a un circuito judicial y por lo tanto los estados más pequeños pues tienen menos problemas porque tendrán que escoger entre un número menor de candidatos. Pero esta segmentación, esta definición del marco geográfico electoral tiene muchas ventajas para los ciudadanos porque simplifica la elección de funcionarios del Poder Judicial. Y luego en la diapositiva 19 vemos algo que tiene que ver con las impugnaciones, las quejas y las sanciones durante el proceso electoral judicial. Y ahí vemos en la columna de la derecha
que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral va a recibir quejas que correspondan a la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia, a magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral y a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Todo lo que sucede en esas elecciones de esos funcionarios, las quejas, las va a recibir la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y vemos también en esta columna de la derecha que las juntas locales, es decir, las juntas estatales del INE y las juntas distritales del INE, van a recibir las quejas con respecto a la elección de magistrados de tribunales de circuito, de jueces de distrito y también de magistrados de tribunales de apelación. Será más simple porque se divide la elección entre muchas autoridades y esto hace menos complicado el procedimiento. Una vez recibida una queja, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE deberá admitir o desechar la denuncia en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a su recepción. En caso de desechamiento de la queja, notificará al denunciante su resolución por el medio más expedito a su alcance dentro del plazo de 12 horas. Tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se informará a la comisión especializada de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal para su conocimiento. Y en los casos que procedan las quejas, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolverá el procedimiento sancionador. Y con esto que vemos, con esta definición que hizo el Instituto Nacional Electoral, de la territorialidad de la elección y de las conductas que podrían ser sancionadas, con esto se va clarificando cada día más cómo va a ser la elección judicial del domingo 1 de junio. Gracias por la gentileza de su interés. Buenas noches y descansen.